La cosmovisión es el concepto que define la percepción del mundo y el contexto. Esta cosmovisión rige y define las diferentes áreas de nuestra vida, incluyendo aspectos de nuestra sociedad como la economía, las creencias, nuestra cultura. El ser humano es un ser relacional conectado con su entorno, ya sea con personas, cosas, posibilidades o ideas. Esta interconexión se manifiesta en diferentes aspectos de la vida, incluyendo la economía, las creencias y la cultura. A lo largo de la historia, nuestra cosmovisión ha cambiado y por lo tanto nuestro fundamento. En la cosmovisión antigua, la naturaleza era principio y justificación de nuestras creencias. La naturaleza se refiere a absolutamente todo lo visible y lo invisible. El concepto de physis es esencial para comprender cómo los filósofos griegos antiguos abordaban preguntas fundamentales sobre la naturaleza del universo y la realidad. Filósofos como Heráclito y Parménides trataron el concepto de physis desde perspectivas opuestas. Para Heráclito, el concepto de physis se utiliza para referirse al principio último o realidad subyacente del universo. Heráclito es famoso por su afirmación de que todo fluye, o pantarrei, en griego. Esta declaración enfatiza su creencia en la constante transformación y cambio en el mundo. En cambio, Parménides sostenía que la realidad es inmutable y eterna, y que el cambio es una ilusión. Durante este tiempo, todas las actividades humanas estaban regidas por la naturaleza. Aún podemos observar esta influencia de la naturaleza en el tiempo, por ejemplo, en donde un año es una vuelta de la Tierra al Sol y un día una vuelta de la Tierra. Bajo este fundamento de la naturaleza vivieron por mucho tiempo los griegos y los mayas. Estas civilizaciones brindaban tributo a diferentes dioses que representaban diferentes aspectos como el sol, la luna, el inframundo, la agricultura, el maíz, entre otras. Con la caída del Imperio Romano comienza el periodo de la Edad Media. Con el florecimiento del cristianismo, ahora Dios se vuelve la justificación de todo. En este tiempo, la Iglesia se vuelve fundamento, rigiendo así política, economía y cultura. El movimiento tuvo un peso extraordinario en la cognición de su población, en donde todas las verdades son de Dios. El cristianismo profesaba un fuerte monoteísmo, enseñando la existencia de un solo Dios. El cristianismo ofrecía una visión del mundo que destacaba la trascendencia divina sobre la creación, la redención a través de Jesucristo y la importancia de la moralidad basada en los valores cristianos. Pico della Mirandola conceptualiza la libertad humana como un ejercicio de nuestra indeterminación, haciendo hincapié en la capacidad de elección propia del ser humano. Afirma que Dios nos otorgó esta capacidad como un regalo divino. Esta idea de la libertad como parte integral de la dignidad humana tiene resonancias con la teología cristiana, que sostiene la creencia en la libre voluntad dada por Dios. Pico también nos habla de la importancia de la libertad en la toma de decisiones morales. Sostiene que el hombre es responsable de sus elecciones y acciones, y que a través de la libertad puede aspirar a la perfección moral. Perspectiva que se alinea con las enseñanzas cristianas sobre la responsabilidad moral y la capacidad de elegir entre el bien y el mal. En el siglo XIII, la Iglesia empieza a tener conflictos y su gubernatura tiembla. Ahora en el Renacimiento encontramos la razón como fundamento del ser humano. Siendo la razón una característica que nos define como seres humanos, René Descartes la define como la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso. La razón humana ha sido la justificación del actuar humano, poniendo al ser humano como el centro de todas las actividades. Este concepto ha influido en que la humanidad históricamente ha tratado la naturaleza como algo externo y separado de la experiencia mental y espiritual. Se percibe a la naturaleza como algo fuera de nosotros para ser dominado y controlado. En la modernidad, la razón sigue siendo el centro de nuestra cosmovisión. Todo a nuestro alrededor está al servicio de las necesidades humanas. En este punto, la influencia humana en el planeta se ha vuelto tan significativo que ha llevado a un replanteamiento crítico de la relación entre la humanidad y la naturaleza. El Antropoceno sugiere una nueva era geológica, originada por la intervención del ser humano en la naturaleza. Nos referimos a esta adaptación de todo para ser funcional para el ser humano.
Se refiere a los aspectos sociales y culturales del capitalismo, como lo son el hiperconsumo e incluso la ciencia, siendo esta considerada cultura, pues es producto de la acción de seres humanos. El capitalismo es un sistema que había sido creado para servir al hombre. Ahora el sistema busca dependerse del hombre y tiene vida propia. Con los valores humanistas, comunidad y amor, podemos combatir el capitalismo, alejarnos del egoísmo y ponernos al servicio de los demás, pensando en hacer el bien para nuestra comunidad, porque como seres relacionales, influimos y nos influyen, hablando de todas las relaciones que tenemos como seres humanos con nuestro entorno y no solamente nuestras relaciones humanas.